La historia nos permite saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Luis Aular Leal y junto a Francisco Rodríguez Bullón te contaremos sobre las tradiciones ancestrales de Paraguaná. Y comenzamos aquí, en Carirubana, donde nosotros te contaremos la historia. Carirubana es femenina como la tarde y como las gaviotas, decía nuestro Alibret Martínez. Hoy conoceremos a esa Carirubana, sus orígenes, la tradición ancestral de la pesca, su esencia poética y musical, así como el trabajo que está realizando la Fundación Carmen Virginia Martínez. La referencia más antigua de Carirubana corresponde a un mapa donde aparece por primera vez con el nombre de Carerubana. Tal documento cartográfico fue levantado por la corona española cuando aún la provincia de Coro estaba en manos realistas. El mapa, elaborado por la Segunda División de Bergantines al mando del brigadier don Joaquín Fidalgo, fue publicado en Madrid por la Dirección de Hidrografía en 1817. Las crónicas más remotas sobre esta zona hablan de la presencia aborigen en una franja costera del suroeste de la península y el uso de cuevas en los peñones y acantilados como improvisado sitio de resguardo. Sería en tiempo mucho más reciente, al final del siglo XIX y principios del siglo XX, con la llegada de gente de otros lares e incluso del oriente del país, cuando Carirubana se establecerá como ranchería de pescadores sin partida de nacimiento oficial, tal como lo cuentan el cronista del municipio, Guillermo León Calles, y Otto Bullón Medina, cronista sentimental del poblado. Los testimonios que yo tengo acerca de la historia de Carirubana no son muy claros, por cuanto, como ocurre con muchos pueblos de Venezuela, entre ellos los de Paraguaná, no hay una partida de nacimiento específica. Lo que yo sé como cronista es a través del conocimiento que tuve, por ejemplo, de Alibret Martínez, de Minerva Bullón, de Esther Marín, de tanta gente como la maestra Nicolasa de Zavala y de Icha Sánchez y del Catire Gómez, quienes fueron contando a través de sus obras o de sus conversaciones aspectos muy importantes de la vida de Carirubana. La referencia que yo puedo dar testimonio tal vez de es lo que plasma a Libret, el nacimiento de un pueblo que deviene de una ranchería de pescadores, como te comentaba ahora antes de salir en grabación y tal. Era que existían los trenes pesqueros, donde estaban los chinchorros, colgados a lo largo y ancho de toda la orilla del mar. En el mapa de 1817, el poblado se refleja más específicamente como Punta de Carerubana. Según Juan de la Cruz Esteves, en su libro Topónimos Indígenas de Paraguaná, etimológicamente del caquetío, Carirubana se interpreta como Cari, piedra, y Bana, cerro, es decir, el cerro del Peñón o el cerro que entra en el mar. Debo manifestar también que en la obra Apuntes Lexicológicos y Topónimos de Paraguaná de Juan de la Cruz Esteves, él dice que en lengua caquetía, Carirubana significa punta de mar que entra en la tierra. Tal referencia podría señalar a la saliente que se pronuncia en el sector hoy conocido como La Sillita o a Cerro Abajo, espacios ubicados a ambos lados de Playa El Carmen. Un puesto de vigilancia que había como una silla, algo allí, y le decían, ahí está la sillita, ahí está el vigilante en la sillita, y de allí deviene el nombre de la sillita. Y es que la geografía siempre ha determinado los nombres de los pueblos, desde Cerro Abajo a Cerro Arriba y desde la ranchería de pescadores hasta el municipio Carirubana. La Carirubana significa la génesis, el embrión completamente de lo que posteriormente fue Punto Fijo, población que tampoco tiene una partida de nacimiento definida, más la gente que la empezó a poblar provenía de Carirubana, porque recordemos que Punto Fijo se llamó al comienzo Cerro Arriba, en contraste con lo que conocemos en Carirubana, pueblo como Cerro Abajo.
Otro de los aspectos muy importantes de los carirubanenses es que realmente se proclamaron entre sí, con razón, con propiedad, como constituyentes de lo que posteriormente fue la ciudad de Punto Fijo. Por eso, precisamente, es que el municipio que antes fue distrito se llama Carirubana en honor a esta población. Otra de las características de este pueblo ha sido la hermandad de su gente, la natural familiaridad y la presencia de la pesca como medio de vida y de subsistencia. Siempre ha sido un pueblo hermanado, un pueblo muy solidario, un pueblo que ha encerrado mucha historia en cuanto a la familiaridad, al parentesco, a la amistad. Hemos sido un pueblo amistoso y bueno, ha sido el medio de subsistencia de todo, de la mayoría del pueblo, porque aquí fue por época. Como te digo, aquí empezaron los nativos con la pesca de redes, luego vinieron los españoles con la técnica de la pesca de naza, que era cuando se agarraba el corocoro y tal, que lo traían en nazas y tal. Y luego vienen los italianos con su técnica de la pesca de arrastre. Entonces, pero ha sido siempre un factor que ha ayudado a la manutención del pueblo y ha servido para... Alibret Martínez, un escritor de su tiempo, cronista polemista, cultivó con letras e ideales el amor a Paraguaná. Su adorada compañera de vida, doña Gladys Marín de Bret, nos da luces sobre el hombre que, además de conquistarla, cautivó a toda una generación, dejando huellas para la posteridad. Y es que la historia del cronista mayor de Paraguaná está escrita con amor, pasión y melancolía. Su amadísima Gladys nos relata cómo conoció al controvertido periodista. Lo conocí un domingo en la playa de Palmasola de Puerto Cabello. Yo había sido invitada por unas amigas a desayunar y allí llegó él con dos amigas también a desayunar. Pero de ahí no pasó, me dijeron ellas, ese es el nuevo corresponsal del Nacional y más nada. No lo volví a ver. Luego, un buen día, llamó a la administración de la aduana de Puerto Cabello donde yo trabajaba y la llamada la atendí yo. Empezamos a conversar, que entonces fue cuando él me dijo que él era de Paraguaná, yo le dije que era de Cumarebo y entablamos una larga conversación. Una larga conversación y una gran amistad. Luego de eso empezó a visitar la casa, fueron paseos, fueron idas y venidas, hasta que un buen día se me declaró. Yo noté que me estaba enamorando y se me declaró. El amor, fruto fresco de la vida, nunca ha sido tan humano como cuando dos almas deciden eternizarse en un mismo sentir. Bueno, primero llegó a conocerlo de vista, después una amistad y luego llegó el amor y más tarde el matrimonio. Familiar, protector, atento e inteligente. Así lo describe quien lo acompañó en los mejores años de su vida. De hombre de familia fue un esposo maravilloso y un padre igual. Como escritor, excelente. A él le gustaba cocinar. A la que no le gustaba que se metiera en la cocina era mamá, porque decía que la cocina no era para los hombres. La polémica, la crítica y la perspicacia periodística detallan el perfil del cronista impenitente, un escritor cercano a la gente y distante de las apariencias. Profundamente polémico, bastante discutidor, bastante crítico, que era lo que le resultó mucho porque pudo observar y pudo ejercer un periodismo bastante subjetivo y equilibrado. Que se acercaba, tenía mucha proximidad con el pueblo, tenía mucha amistad con los pueblerinos, con sus coterráneos. Él siempre anduvo con nosotros sin ambajes de que yo soy el periodista, de que nunca anduvo con esa prepotencia o esa arrogancia. El romance de Alibret con Carirubana fue hasta la perpetuidad. Los colores, los sabores, la temperatura y el espíritu de su tierra lo arroparon hasta el último suspiro. De esa tierra tan querida le gustaba todo.
le gustaba todo su gente, sus costumbres, y él era muy arraigado a esta península. Es tan así que los muchachos decían, ahí viene el señor que entrevista viejito. Y así fue cuando nació aquella Paraguaná. Alibret siempre pensó mucho en Carirubana. A cada momento, cuando nos conseguíamos en Maracay, por ejemplo, donde fue corresponsal, o en la misma Caracas, conversábamos mucho acerca de estos aspectos, porque él tenía un sentimiento profundo hacia su población, hacia lo que él consideraba como su terruño fundamental. Aquella Paraguaná describe con perfecta literatura a Carirubana, un pueblo hecho poema cuyo inmenso mar está protegido por la luz crepuscular. Bueno, aquí creo que no hubo casa o familia que no haya adquirido el libro como tal, porque aún todos, y el que no tiene referencia de ese libro lo anda buscando en otro lado. ¿No tienes el libro de aquella Paraguaná? Pero como dice el dicho, el que presta un libro es uno y el que lo devuelve es más todavía. Entonces... Carirubana es femenina como la tarde, como la aurora, como la luz, como la gaviota, como las canoas y como las tijeretas que columpian sobre su mar todo el día avisorando las presas movedizas de los cardúmenes. A los de aquí quisiera nombrarlos a todos porque nunca he olvidado a ninguno, pero prefiero rememorar un poco mi mundo de muchacho, hablar de los personajes y de las cosas del lugar, de las cuales unas todavía nos golpean el alma y otras nos la alegran.